Hola, los saluda muy especialmente el Pollo del Colombiano, pero esto es Mesa Central. Desde el periódico El Colombiano de Medellín les habla Luz María Sierra, directora del periódico. En este programa, como ustedes saben, les contamos las 3 noticias que usted no se puede perder de la semana porque son las más importantes. Le metemos análisis, le metemos picante, le metemos sabrosura porque se trata de hacer una charla. Me acompaña Daniel Rivera, editor general del periódico El Colombiano, y me acompaña también Juan Diego Ortiz, que es el editor de la sección Metro, porque hoy vamos a hablar un poco de los temas de la ciudad que están entre calientes y simpáticos, como ese de esa deuda, ¿no? Como que hay una deuda ahí por pagar que nada, que la alcaldía paga. Eso es para, digamos, el salario de los funcionarios públicos y para el presupuesto de la administración, una chichigua, ¿no? Y es que chichigua, pero no, 20 millones no son chichigua, pues. Pues comiendo uno no, eso en almuerzos y cenas, pero el asunto de Luzma que el restaurante Sacarbó, muy famoso, que aquí subiendo Las Palmas, le tocó mandarle un chepito a la alcaldía porque le den 20 millones de pesos. Los funcionarios van allá, piden y dicen anótenme ahí en la lista, como cuando una tienda de barrio. Eso, anótenme ahí en la libreta. Y entonces, claro, seguramente pues allá tenían cuenta y funcionaba de esa manera, pero no están pagando, no han pagado. Y es muy famoso. Recuerde que la primera dama de la ciudad, o la gestora social, fue vista ya comiendo carne. La esposa del alcalde fue vista ya comiendo carne que le dieron en redes. Juan, ¿sí te acordás? Sí, claro, era una campaña contra Vegan, pues que Vegan terció ahí porque era una campaña para promover consumos saludables y no comer carne. ¿Qué hacía la gestora social? Era una campaña contra las vacas. Ella en ese espíritu de ella dibujarse como medioambientalista, hizo una campaña en contra del ganado. El que estaba comiendo carne era el alcalde, dijo porque, ella. Exacto. Ella había pedido un menú vegetariano. Sí, pero no, ella se le veía ahí atacando ese baby beef. Y claro, lo que dice Luz más cierto, entonces soy animalista, soy los seres sintientes, también creo en Dios, hago yoga, o sea, Pero Sacarbó también es famoso por otro episodio en el cual una joven increpó al alcalde, le dijo alguna cosa y mandaron a buscarla. Otra vez lo mismo que pasó aquí en el Provenza. Con el mayor Yepes. Sí, con el mayor Yepes. El mayor Yepes va, la busca, la hacen salir, en fin, se volvió también problemático. Oiga, pero antes de pasar al primer tema, porque esto apenas es como el abrebocas, es que no son malas pagas solamente en lo de Sacarbó. Parece que la alcaldía resultó ser mala paga en muchas otras cosas. Resulta que al final del año pasado, de 2022, nos contaron, gente de EPM, nos contó, la alcaldía no paga por los servicios, por la luz de la Alpujarra a EPM, no le paga. Y yo dije, ¿cómo así? Me dijeron, sí, le debe como 35.000 millones o 40.000 millones ya le debía en ese momento. Y hemos mandado unos derechos de petición, Juan. Sí, mandamos un derecho de petición a EPM, dijo que como era información de habeas data de la alcaldía, le remitió a la alcaldía y ahí vamos a Y la alcaldía nunca nos contestó. Y la alcaldía no contesta los derechos de petición nunca, ¿no? Siempre nos la ponen difícil. Oiga, pero es que de fondo es el concepto, que la alcaldía no paga sus deudas, en parte por lo que venimos diciendo, porque usa la plata, no sabe uno en qué, en vez de pagar como le corresponde a una institución como es la alcaldía. Lo que están diciendo la alcaldía, la gente que se indigna por este tipo de situaciones es que el próximo alcalde, sea el que sea, va a tener que llegar con un muy buen financiero porque le van a dejar, no le van a dejar ni la olla, mejor dicho. Nuestro primer tema son las elecciones. Este sábado se vencen, es decir, es probable que cuando usted esté viendo este programa ya se hayan cerrado las inscripciones para los candidatos a las alcaldías y gobernaciones en todo el país. Es decir, el que no se inscribió este sábado, pues tendrá un chico por allá después, pero lo oficial es que se cierran este sábado. ¿Y qué tenemos en la alcaldía y en la gobernación de Antioquia? Juan Di, una sorpresa grande en la gobernación, se lanzó Luis Pérez.
Sí, sí, Luzma. Pues digamos que ha sido una semana con mucha agitación en las torres de Bomboná, donde queda la sede de la registraduría, todos corriendo a última hora a inscribirse o por lo menos esperando un aval de última hora porque las firmas no le funcionaron, como fue el caso de Rodolfo Correa, el candidato a la alcaldía, que no le reconocieron las firmas y está buscando un aval. Luis Pérez tiene su evento mañana sábado, está avalado inicialmente por la ASI. León Mario Bedoya, que es el líder del grupo político acá en Antioquia, le entregó el aval el miércoles. Y digamos que ha sido una seguidilla. Si quiere, Luzma, hacemos una recapitulación de los candidatos. Hablábamos el domingo. Estos últimos días en el periódico, hablábamos de que se está creando un bloque anti-Petro, un bloque de candidatos que trata de que los candidatos petristas o quinteristas no lleguen a la gobernación. Que ese bloque, el problema de ese bloque es que por lo menos en esta semana que están tratando de mostrarse, de sacar la cara para que la gente los reconozca, pues todavía no se van a juntar. Pero lo que sabemos es que para finales de agosto van a hacer una encuesta, este bloque antipetro, para tener un candidato único. Ahí el problema es, el bloque antipetro lo integran Andrés Julián Rendón del Centro Democrático, Juan Diego Gómez del Conservador y Eugenio Prieto, que lo avaló el Liberal. El otro sería Luis Fernando Suárez. Que les ha sido como el que no le ha gustado mucho, no le ha dado la propuesta. Él es el candidato del continuismo, él es el candidato del gobernador de Antioquia. Entonces, ¿qué pasa? Luis Fernando Suárez ha dicho que él no se traga algunos sapos, él no se la va muy bien con Juan Diego Mejía, porque Juan Diego Gómez, porque Juan Diego Gómez... Inicialmente estaba Mauricio Tobón, digamos que la mayor discrepancia era con él y él salió del pacto de Indiana. Sí. Exacto, sacaron a Mauricio Tobón para que Luis Fernando Suárez sí se uniera, que porque ese era un sapo demasiado grande. Parece que le quedan unos sapitos, aunque él le dijo esta semana al periódico El Colombiano que de todas formas el candidato a vencer era Luis Pérez y probablemente él terminará uniéndose. Pero ¿cuál es el problema? Que si se unen alrededor de una encuesta, pues la encuesta en este momento da ganador a Luis Fernando Suárez, porque todas las encuestas muestran de primero a Luis Pérez, de segundo a Luis Fernando Suárez. Entonces de pronto estos tres quisieran primero ellos tener una encuesta para tener un candidato. Esa fue la propuesta, Luzma, exactamente. O sea, le propusieron a Suárez hacer una encuesta primero entre los tres, entre Andrés Julián Rendón, Juan Diego Gómez y Eugenio Prieto. Ahora en agosto sacar un candidato que se midiera con él en septiembre en otra encuesta. Luis Fernando Suárez dijo que no estaba de acuerdo que se midieran los cuatro de una vez y que sacaran el candidato único para ahorrar esfuerzos. Porque él sabe que él es el primero. Sí, claro. Lo que pasa es que hay que decir que Luis Fernando Suárez, como reemplazó al gobernador Aníbal Gaviria varios meses, logró recorrer el departamento, entonces la gente lo tiene muy bien referenciado. Recuerden que incluso las encuestas Gallup mostraban que tenía mejor imagen que Aníbal Gaviria cuando Aníbal volvió de... Estuvo 360 días como gobernador encargado. Y en los momentos difíciles después del periodo. Porque lo que tienen claro de todas formas este grupo antipetro es que si no se unen, no, como dijo Luis Fernando Suárez, tal vez no le ganan a Luis Pérez, porque Luis Pérez, como ya fue gobernador, como él sabía tratar bien a los alcaldes y a la clase política de los municipios, pues es probable que pueda recoger frutos de ese pasado de él. Luis Pérez tiene mucha relación con las juntas de acción comunales de las veredas y con los maestros Luzma en las regiones, en el Bajo Cauca, en el Urabá, así que el que vaya a competir con Luis Pérez tiene que camellar. Sacó más de 800.000 votos en la elección de 2015, derrotando a Federico Restrepo, que era el candidato de la continuidad en ese entonces, y tiene mucho caudal electoral. Claro, pero a él le pueden pesar dos cosas. Lo ya dicho del petrismo, del antipetrismo y del antiquinterismo, porque recordemos que buena parte de los votos se dan en la ciudad de Medellín, eso le puede pesar a él. También le puede pesar que en los últimos tiempos se han destapado muchos escándalos alrededor de su gobernación, no solamente de esta gobernación, sino de antes, compras de tierras, le abrieron una investigación penal, la Fiscalía, por una compra de tierras, de una tierra por Llano Grande, que terminó siendo de unos paramilitares. Entonces todo eso puede generarle un ruido que quién sabe Una cosa que me llama la atención es que ese Luis Pérez, para saltar de partido en partido, pues no lo sigue nadie, ¿no?
Él, recuerden que se hizo alcalde de Medellín, después se hizo gobernador por el Partido Liberal y ahora va con la sí que uno no entiende muy bien, Juan Di, esa relación de la está ASI con Luis esperando, Pérez. él está esperando en todo caso que le den personería jurídica. Colombia piensa en grande, que es el movimiento de él. Estaba esperando más avales, incluso de Cambio Radical, pero salió el primero, el que lo asegura, que es el de la ASI, el que lo pone en la contienda. Es que Cambio Radical, sabemos que Cambio Radical le pidió que no se metiera, que no estuviera con Daniel Quintero. Germán Vargas Lleras le pidió, usted no esté con Daniel Quintero y le damos el aval. Y Luis Pérez le dijo más o menos, a mí no me van a poner ese tipo de condiciones, yo no voy a pelear con nadie y mucho menos con Daniel No, Quintero. y Luis Pérez pues tiene su propia historia en Medellín y seguro está diciendo cómo Vargas Lleras va a venir desde Bogotá. Pero venga, nos estamos quedando ahí en la gobernación y Sí, también si está quieren, la alcaldía. Sí, hagamos una recapitulación de los que se han inscrito. Van 9 candidatos. A la gobernación. A la gobernación, Digamos que no hay ninguna mujer. Está Luis Pérez que se inscribe mañana. Ya hablamos de Eugenio Prieto, Andrés Julián Rendón, Juan Diego Gómez. También está Esteban Restrepo, que es el candidato de Daniel Quintero de Independiente, Luis Fernando Suárez. Jorge Gómez, que es de Dignidad y Compromiso. Mauricio Tobón y Cristian Alavi, que es un empresario. Halabi, avalado por varios empresarios de un grupo que se llama La Selección Antioquia. Digamos que esos son los 9 que están. Ahora van 9, pues sí, se ha decantado, pero siguen siendo un número bastantes. importante. Sí. Bueno, Tiene que y bajar por ahí ahora, a 5. ahora la alcaldía. En la alcaldía, ¿cómo están las fuerzas? ¿Quiénes se han inscrito? ¿Cuáles son las sorpresas? Está como mucho más depurado ahí el panorama con respecto a los bloques. Digamos que Federico Gutiérrez, que ya se inscribió esta semana, parte como el gran favorito y el candidato a derrotar. Ahí hay más candidatos. Las noticias de esta semana corrieron por cuenta de Andrea Uribe, que se bajó de la candidatura a la alcaldía, la exsecretaria de Salud de Daniel Quintero. Ella había tenido problemas con las firmas, ¿no? Que se le han perdido, que se le han metido a la... Sí, finalmente declinó pues su intención. La que sí tuvo problemas con firmas fue Claudia Carrasquilla, la fiscal de Medellín. Yo creo que lo de Andrea Uribe fue un poco que era una estrategia del quinterismo para tener varias cartas, y como finalmente no terminó pegando Andrea Uribe, no registraba nada en las encuestas, entonces probablemente salió del juego. Sí, Claudia Carrasquilla, una historia particular porque le gemelearon el nombre del movimiento. La llamada fiscal de hierro en su La ama de momento. hierro, eso, la exfiscal seccional de Medellín y también nacional contra Sí, el crimen organizado. crimen organizado, sí. A la fiscal le robaron el partido. Eso es un Esa chiste, historia. no. Recogió firmas un día antes de empezar a recoger firmas, ya estaba inscrito ese nombre, entonces las que recogió no. Pero entonces va en la lista del Centro Democrático para el Consejo de Medellín. Están pendientes Rodolfo Correa, que también tuvo problemas esta semana. A él sí no le reconocieron las firmas, no se las reconocieron. Entonces dijo que tenía conversaciones con 2 partidos que No se las lo iban a reconocieron, avalar. quiere decir que recogieron muchas firmas que no eran verdad. Bueno, verdad, sí. No le reconocieron las 50.000 que se Gemelearon las necesita. No pasaron los filtros. Y está pendiente Gilberto Tobón con respecto también a la respuesta a la registraduría sobre las firmas. Okay. Y la lista es larguísima, Luzma. Eran Pues está- 34 candidatos. pero se ha ido decantando. Están María Paulina Guinaga, Liliana Rendón, Juan Camilo Restrepo, que lo avaló Salvación Nacional, Federico Gutiérrez, que escribió esta semana su candidatura, Juan David Oiga, una cosa, Valderrama. Federico, qué pena ahí, es que tiene lista del Consejo en Risaralda, en Cundinamarca, o sea, le está tratando de crecer su proyecto. Esta semana está en Cundinamarca y en el eje cafetero. Upegui, que es el candidato de Independientes, Luis Bernardo Vélez, Felipe Vélez y Daniel Duque. Ahí va la lista del candidato. Hay que decir que así como Luis Pérez domina las encuestas en la gobernación, pues Federico Gutiérrez es el líder de las encuestas para la alcaldía. Y esto es simpático porque si se llegara a concretar que tanto el uno como el otro gana, estaríamos repitiendo la escena de 2016, cuando Federico Gutiérrez fue alcalde y Luis Pérez fue gobernador de Antioquia. Es decir, una relación mala. 2024, 8 años después, se repetiría la fórmula. Luis Pérez pues tiene mucha ventaja, pero no se puede dormir en los laureles, porque nada está ganado, porque en la política últimamente, y como hemos visto en las últimas elecciones, este juego con las redes sociales, con el descrédito, con generar unas situaciones que son un poco antinaturales, pero generan un impacto en la opinión pública,
no puede él descuidarse porque en algún momento se le puede voltear un poco la torta. La mayor muestra de eso es el que Daniel Quintero ganó y él no aparecía como ganador en ninguna encuesta. Lo que pasa es que en Medellín nunca han aparecido los ganadores, nunca, el que va a ganar nunca aparece. Gana el que viene de atrás. Gana el que viene de atrás, es verdad, entonces hay que Ahí en ver qué gobernación puede se pasar. juegan más las maquinarias políticas, sobre todo en las subregiones. Digamos que en Medellín ha pesado un poco más el voto de opinión en las últimas elecciones. Vamos a ver qué se define con ese bloque antiquinterista que estábamos hablando al comienzo. Hay uno que uno no sabe es, pues Federico Gutiérrez es uno de los jugadores, no sabe uno cuál es el segundo jugador, cuál es en el otro era Luis Fernando Suárez, en este no está muy claro si es Upegui. Apareció mucho Upegui en algunas Upegui, encuestas. que tiene un aparato de propaganda increíble, Sí, es decir, la cantidad de producción de videos y cómo los mueven en las redes, y me parece que es sintomático. Corredor, por ejemplo, el concejal Corredor se ha ido desdibujando un poco, aunque le ha metido también mucha propaganda al tema, le han metido mucho en redes sociales. Vamos a ver cuál de esos dos despega más, o si una tercería como la de Daniel Duque o la de Luis Fernando, o la de Luis Bernardo Vélez, el mismo Rodolfo el mismo Rodolfo Correa. Sorpresas. Es decir, hay una tercería que puede también jugar ahí. Entonces, que está mucho más interesante pues el juego en la gobernación, porque digamos están más equilibradas las cargas. sí, hay más competencia, aparentemente hay más competencia, pero bueno, realmente Federico, por ejemplo, puede, si le va bien Federico Gutiérrez en la alcaldía, puede jugar un papel importante en la elección de quien sea el gobernador. Y ahí hay un problema, porque Federico Gutiérrez pues, y Aníbal Gaviria no es que estén del todo amigos, es decir, hay como unos roces ahí que y no él les dijo que iba a permiten. esperar que se depurara ese candidato Claro. del bloque antipetro para saber con quién hacía alianza, porque todos quieren hacerla con él, pues. Claro. Bueno, entonces arranca la carrera, faltan 3 meses y es importante que todos los ciudadanos estemos muy informados. Trataremos desde el Colombiano de darles la mejor información para que ustedes puedan tomar su decisión de manera, con datos, con hechos, de manera informada. Seguimos con el próximo tema, que es el de la Feria de las Flores. Qué pesar la Feria de las Flores, ¿no? Qué pesar. La Feria de las Flores sin plata. Empezó esta semana, empezó el viernes. Empezó el viernes y pues una feria sin plata, bastante disminuida, no tiene una gran estrella en los conciertos, al menos que ofrece la alcaldía. Imagínense que el secretario de Cultura, Narváez, salió diciendo que la gran estrella iba a ser Maelo Ruiz, y Maelo Ruiz canta en Palmaía cada 8 días prácticamente. Entonces, no, pues que es verdad. Y lo entrevistaron en la W, los colegas de la W lo entrevistaron y le preguntaban, venga, ¿y entonces dónde está la plata? Y él nunca era capaz de contestar dónde estaba la plata de la Feria de las Flores. Y es que lo que dicen es que en la alcaldía se mecatearon la plata antes de tiempo. Pues ahí es una muy mala planificación, porque lo que hemos reiterado en varias notas es que la programación de la feria se hace una vez termina el evento del año. Es decir, desde este año se empieza a presupuestar la feria del próximo año y que las vigencias del próximo año se gastan con recursos ordinarios. Entonces, digamos que ahí entró la feria dentro de toda la propaganda de las transferencias de UNE, que no había plata, que se recortaron los recursos porque el Consejo no aprobó el giro adicional de 330.000 millones que iba a hacer EPM. Pero eso todo y es entró una en esa narrativa. diatriba, exactamente. Eso es toda una narrativa del alcalde para tapar su incompetencia en el manejo de los recursos. Porque en realidad porque él tuvo esta alcaldía en este 2023, para este 2023, tuvo 8 billones, con B, billones 300.000 millones de pesos, 8 billones 300.000 millones de pesos. Es que la alcaldía de Alonso Salazar en su momento tuvo 2 billones y medio. Es decir, esta alcaldía tiene casi 4 veces más o 3 veces y algo más de lo que han tenido otras alcaldías y han hecho perfectamente su Feria de las Flores. Y entonces, lo que ha hecho el alcalde es generar una cantidad de narrativas, echar una cantidad de culpas que el Consejo no le aprueba, que es que no le dejaron vender, que es que no le hacen las transferencias. No,
No, se gastó la plata, impunemente se la gastó. No sabemos, No sabemos en qué, porque no sabemos vos en qué, mencionabas ya a hemos Alonso dicho. Salazar. Alonso Salazar construyó los jardines infantiles, que eran los gran buen comienzo. Transformó la unidad deportiva. Exacta, hizo la unidad deportiva porque le tocaron los Juegos Sudamericanos. ¿Qué ha hecho Daniel Quintero? Es que no le conocemos una obra, entonces ¿dónde está la plata? Porque él dice que necesitaba la plata de PM para la Feria de las Flores. No, esos son con recursos ordinarios que el Consejo de Medellín le aprueba desde el año pasado. Le tengo un dato, una pista de dónde puede estar la plata. A ver, ¿Se acuerdan que de un concierto en el periódico El Colombiano denunciamos, Ricardo Leiva, que es Sí. un gran gestor de espectáculos en el país, o uno de los más reconocidos, pues nos denunció que aquí en la alcaldía, que él iba a traer un super concierto para la Feria de Flores, un Pues, super concierto de salsa. Rubén Blades, o sea, el gran salsero vivo, Rubén Blades era el principal. Exacto, entre otros. Que lo iba a traer y que entonces en la alcaldía le pidieron 900 millones de pesos, que eso sonaba a mordida. Le pidieron que les tenía que dar a ellos 900 millones de pesos. Y él no se los quiso dar y prefirió denunciar. Y se fue para Envigado. Pero entonces cuando denunció, los de la alcaldía dijeron, no, es que lo que pasa es que no se lo pudimos prestar porque había otro concierto muy importante, con Cristian Nodal, con no sé Ivy quién. Queen. Ivy Queen, sí. Ivy Queen, exacto. Trasnochados. Entonces los otros se tuvieron que ir para Envigado. ¿Y qué pasó al final? Cuente Oíste, usted, ¿qué pasó? imagínate pues, cancelaron el concierto porque no vendieron las boletas. No vendieron las boletas. El supuesto concierto de Cristian Nodal, que no sabemos si sí existía o no. Claro. Que de pronto era una excusa para ellos cobrar esos 900 millones de pesos a Ricardo Leiva. Claro, para presionar, no van a dejar caer ese concierto, ellos van a dar los 900 millones y aquí nos repartimos. Luzma, pero una cosa, en la entrevista que le hicieron a Narváez en la W, Al secretario de Cultura. al secretario de Cultura, cuando él ve que no tiene un gran artista, porque los mismos periodistas le dicen, oiga, pero es que Maelo Ruiz es un cantante muy bueno, pero pues no es un gran nombre actual. Y a él le toca decir, no, y tenemos un muy buen concierto de salsa en Envigado. Entonces Imagínate, salieron pues. ellos a cobrar el concierto que no dejaron hacer en el estadio Atanasio Girardot. Pues, y entonces él terminó ahí medio vendiendo que ese era un evento cuando sabemos que ni siquiera les dejaron poner publicidad durante el marco de la Feria de las Flores. ¿Sí me Es decir, entendés? ese concierto prácticamente le tocó estar por fuera del programa de la Feria de las Flores. Y agotó toda la boletería. Se lo llevó para el polideportivo. Bueno, ese es del Sur. apenas uno de los detalles, de dónde puede estar la plata, de dónde se puede estar yendo la plata, pero además, ¿qué otros problemas ha tenido la feria? Dicho esto, antes de seguir, creemos que la feria va a estar sensacional, porque los paisas se encargan de que la feria sea buena y los silleteros se encargan de que Son gocemos hermosos. y que disfrutemos y vamos a gozar. No importa qué alcalde esté, si bueno o malo, la Feria de las Flores es un patrimonio de la ciudad y la vamos a gozar. Y está por encima de cualquier alcalde, eso es verdad. Pues digamos que también se canceló el desfile de Chivas, que llevaba 21 años consecutivos realizándose al final de la feria. El problema también con las graderías públicas para ver el desfile de silleteros. Todavía no se sabe muy bien qué va a pasar con que el año pasado se entregaron 20.000 asientos, en 5 minutos se agotaron las entradas. Digamos que han sido como los dos focos de polémica. También esta semana fue noticia todo el desorden que hubo en la 70. Empezaron a descargar toda la parafernalia para el concierto inicial Los y no habían vecinos socializado están- mucho qué iban a hacer, Los ni vecinos los están comerciantes, de ni pelo los parado vecinos. porque van a tener unas semanas de... Claro, porque parte de la 70 está cerrada, la circular primera está cerrada, la circular segunda en una parte está cerrada. Entonces, y la Y gente no les está diciendo dijeron, que no no les les dijeron. socializaron nada. De un día para otro les descargaron ahí. Además los les van a andamios, poner los un andamios. tablado y el ruido yo creo que debe llegar hasta muchas cuadras a la red. Claro, el año pasado hubo queja del excesivo ruido, ¿te acordás? Publicamos Claro. una nota. La profesora de UPB con un medidor en mano midiendo los decibeles y la contaminación auditiva era tremenda, pues ahí en esa parte de la 70 y al frente del Juan Pablo donde también hay tarimas de conciertos. En todo caso, Luzma, es verdad, ahí va los eventos tradicionales, digamos que el domingo 5, el sábado 5 de agosto va a ser el desfile de autos clásicos antiguos que sale del periódico.
El desfile de silleteros va a ser el 7 de agosto. Ese desfile de los carros antiguos es Eso es un una descreste. sensación, la gente le encanta, eso se llena. Es el evento más masivo de la feria. Sale el periódico El Colombiano en nuestra sede de Envigado. Y tenemos este domingo 30 de julio también uno que es muy masivo, que es toda la caminata de mascotas. Ah, sí, la gente Que le también. encanta salir con Sale sus con su mascotas y perrito. uno sale a ver porque dice, este es igual, la mascota es igual Que al los dueño. hidraten bien y que les lleven porque el El pavimento sol, está muy, el muy sol caliente. está duro está el sol. Bueno, va a ser, de verdad, la Feria de las Flores siempre será sensacional. Lamentablemente, pues estos hechos de administración, de mala administración, pues le generan algún ruido, pero seguramente mucha gente va a acudir a todas las fiestas. Pasamos entonces a nuestro tercer tema, que es el tema del escándalo alrededor de Ecopetrol, del robo de petróleo y el contrabando de petróleo, que son dos cosas muy distintas. Juan Diego, muchas gracias por Muchas gracias, Luzma. acompañarnos. Gracias, Dani. Invitamos Gracias, a Juan. Olga Rendón, la editora económica, a que nos acompañe. Luzma, ese tema era viejo. Hace un año se denunció este caso de robo de petróleo con alianza con Venezuela, ELN, en fin, y el presidente Gustavo Petro lo puso de moda porque trinó, ¿no, Olguita? ¿Cómo fue la cosa? Así es, Daniel. El año pasado las autoridades de Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación habían encontrado que había un entramado para lavar petróleo venezolano que tiene sanciones en Estados Unidos. Estados Unidos y sus socios sus socios comerciales no pueden comprarle petróleo Eso a son una PDVSA. cantidad de países. Pues es Colombia, todo el mundo. por ejemplo. Colombia no puede comprarle Todo el que Es como una negocie. especie de bloqueo. Claro. un veto al petróleo, Así es. al petróleo venezolano. PDVSA no puede hacer negocios con esos países. Entonces, lo que encontraron desde el año pasado es que habían unas empresas colombianas que estaban exportando ese petróleo, haciéndolo pasar por petróleo colombiano. Resulta que con unas capturas que hubo recientemente, se encontró que además de que llevaban petróleo venezolano, llevaban petróleo colombiano robado por el ELN. Que esa sí viene de mucho atrás. Hace 15 o 20 años el ELN le roba con válvulas, le roba Sí. del oleoducto, le ponen unas válvulas al oleoducto y saca petróleo. Para sacar petróleo, pero normalmente ese petróleo se utilizaba para producir cocaína, ¿cierto? Para sacar la pasta base de coca se necesita petróleo, gasolina, Ok. combustibles. Entonces eso era lo que se pensaba que el ELN hacía con el Para petróleo. mover su guerra. Claro, para producir coca, pero lo que han encontrado ahora es que juntan ese petróleo, el petróleo venezolano que es más pesado, con el colombiano que es más liviano para darle mejor calidad y poderlo exportar. Esta gente logró, son 40 empresas más o menos, algunas de papel, algunas que funcionaban bien. Lograron. Funcionaban bien, no, funcionaban mal. Legalmente. Bien instituidas. Que no- Sí, que no son de legalmente papel. constituidas. Sí. Y que tenían operación pues en el mercado. Lograban recoger ese petróleo y volverlo a inyectar en una operación legal por el oleoducto de Zenit, que es de Ecopetrol, para exportarlo. Entonces eso pues es un entramado impresionante, hay gente pues muy poderosa detrás. Han Olguita, salido algunos nombres. Un dato antes de ir a los nombres. A mí hablando con un miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, me contaba que estamos hablando de cerca de 1 millón de barriles los que roba el ELN al año, entre ELN y narcos. Es que esa era una combinación más bien de ELN y narcos, que es algo que venía pasando históricamente. Lo nuevo en realidad es lo de esta trama Exportarlo. de la exportación de petróleo venezolano a través de los canales colombianos, hacerlo pasar Claro, por es que Además- hasta ahora nunca habíamos visto que ese petróleo que se robaba el ELN o cualquier banda criminal terminara exportado. Fuera un negocio. Pero además uno ahí alcanza a ver también la relación estrecha entre Venezuela y el ELN, ¿no? Claro que sí, obviamente es la zona donde el ELN pone las válvulas, es una zona fronteriza, eso es Cúcuta y pues como toda la zona del Caño norte de Limón. Santander. Olguita, pero ¿cómo lograban, usted dice, lo exportaban vía Ecopetrol? ¿Cómo lograban exportarlo vía Ecopetrol? Hay unas empresas, hay una empresa que es muy conocida, se llama Gurbor. Esta es una empresa en Colombia de una multinacional de Ámsterdam. Ellos tenían negocios con Ecopetrol que le permitían exportar transportando el petróleo por el gasoducto de Zenit, por el como un oleoducto de contratista gasolina. de Ecopetrol
al que le dieron permiso de usar el oleoducto. Sí, hay varias empresas que transportan. Perfecto. Todo el que explota aquí petróleo lo pasa por Valdría el la pena ver oleoducto de- quién del contrató DN. a esa empresa Gurbol, porque entiendo que tiene problemas en muchos otros países del mundo, no solo en Colombia. Sí. Y también tengo entendido que Ecopetrol una vez descubrió la trampa, que fue más allá del año pasado, porque las investigaciones empezaron hace más de un año, pues Ecopetrol le canceló el contrato a Gurbol. Ecopetrol, esa es la única empresa de las que están involucradas que tenía un contrato para el transporte de hidrocarburos con Ecopetrol, y ellos dicen que hace más de un año terminaron ese contrato. De todas formas, Gurbol ayer, el jueves, contestó que ellos no tenían nada que ver, que fue en una interceptación que uno de sus funcionarios habló del tema y que esa persona tendrá que responder de manera personal. Lo que es cierto es que desde el año pasado, tanto Estados Unidos como las autoridades colombianas investigan a Claro, Gurbol. porque es que la investigación le importa mucho a Estados Unidos, porque le está haciendo trampa básicamente Venezuela a Estados Unidos, porque se les está saliendo del veto que les tiene Claro, puesto. es que ese petróleo iba a Asia, a países de Europa Oriental. Bueno, Porque recordemos que Estados Unidos le puso este veto al petróleo venezolano como una más de las medidas económicas para tratar de acabar con el régimen de Maduro. para ahogar la economía de Maduro. Entonces, si le encuentran salidas a eso, pues se le salen del riel. Y uno pensaría que no es la única salida, que si existe esta, existe otras. Olguita, pero te iba a preguntar, Luzma decía que es 1 millón de barriles al año. Eso en comparación es qué? Nosotros estamos produciendo 750.000 barriles al día. Pero eso es difícil de identificar cuánto, pues porque eso está robado, eso son unas válvulas ilegales que se ponen en cualquier parte. Durante la pandemia se pusieron como unos sensores para evitar que eso ocurra, pero pues eso lleva pues muchísimo tiempo, es muy difícil saber de verdad cuánto. El presidente Petro estaba hablando de 80 millones de dólares que dejó de recibir Ecopetrol por la exportación de ese petróleo que le correspondían, pero la cuenta no se sabe. Lo que sí es cierto es que a las personas que capturaron y las incautaciones que se hicieron, a las que se les aplicará medida de extinción del dominio, suman 1,3 billones de pesos. Entonces hay una buena plata ahí ya. Usted iba a hablar de las empresas, pero mencionamos a Gurbol. Gurbol es una de ellas. Usted iba a empezar y yo le interrumpí, Sí. que otros poderosos... Hay varias empresas alrededor de Gurbol. El nombre más sonado es el de Hernando Silva Bickenbach. Él ya venía, eso es de una familia pues como muy poderosa del país, él ya venía en otros procesos judiciales. Él es dueño y representante legal de la empresa Neiman Commerce, que es quien le entrega a Gurbol el petróleo, ¿cierto? Es un comercializador que le entrega a Gurbol. Entonces la hipótesis sería que es la empresa de él la que entrega el petróleo de Venezuela y de... Pues hasta donde él se tenía que saber de dónde venía el petróleo. No sabemos Claro, Gurbol Gurbol puede decir, no, a mí me engañó este sí, señor. seguramente eso pasará, pero hasta donde él tenía que saberse. Toda la cadena, era imposible Él que en tiene que esa saber empresa a no quién se le compró, supiera. él tiene que demostrar si le compró legalmente a Ecopetrol o si trajo del ELN o si trajo de Venezuela. Así es. Es él como la pieza clave. Hernando Silva Bickenbach. Es pieza clave para entender este lío que es entre macondiano e interesante, pues macondiano porque estamos ante un lío que estamos ayudándole a exportar al ELN y a Venezuela, dos de los principales enemigos del país, por decirlo de alguna manera en su momento, porque además no fue en esta administración sino en la anterior, es decir, cuando Iván Duque estaba luchando para tratar de tumbar a Maduro con el cerco diplomático, pues entonces, por otro lado, su empresa o vía Ecopetrol estaban utilizando Ecopetrol para ayudarle a Venezuela. Ahí es importante aclarar, Luz María, que Ecopetrol no está siendo investigada. Ecopetrol es la primera que levanta la mano a decir, claro, esto está ocurriendo, es reconocida como víctima, al igual que Cenit, que es por donde pasa en principio el petróleo. La víctima, y esperemos que siga siendo la víctima. Y de momento no hay funcionarios de Ecopetrol vinculados a la investigación. Estas son las 3 noticias de la semana, las que usted creemos que por lo menos tiene que enterarse. Espero que le hayamos sido de utilidad. Estamos con Daniel. Daniel, muchas gracias. Olga, muchas gracias. Luz María Sierra, desde el periódico El Colombiano de Medellín, nos despedimos de Mesa Central.